7:02, la Corte Constitucional resolvió iniciar la fase de seguimiento a las actuaciones de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para determinar si han cumplido con un dictamen de este organismo que blinda las actuaciones del CPCCS transitorio creado por la consulta popular del año 2018. Es así que el próximo lunes 25 de septiembre, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, deberá participar en una audiencia pública vía telemática en la Corte Constitucional como parte de esta fase de seguimiento. Así es, los otros consejeros que también forman parte del Consejo de Participación Ciudadana también fueron convocados. Nos referimos a la vicepresidenta Nicole Bonifaz, a Michelle Calvache, Andrés Fantoni, Joana Verde Soto, Augusto Verduga y Yadira Saltos. Además, también fueron convocados el coordinador general de asesoría jurídica del Consejo de Participación y el subcoordinador nacional de control social del Consejo y también el coordinador administrativo financiero de este organismo. Esto se da luego de que el Consejo de Participación Ciudadana intentara conformar una veeduría ciudadana que evalúe las actuaciones del CPCC transitorio de Trujillo, pese a la existencia de un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, que además ordenó que en el término de 72 horas el CPCC remita un informe pormenorizado de sus actuaciones respecto del proceso llevado a cabo en contra de la Fiscal General del Estado. Y a propósito de eso, tenemos las declaraciones que ha dado Allen Berbera, el presidente del actual CPCCS. Entonces, ¿no le tiene temor a lo que ocurre el día de hoy en la Corte Constitucional y que podría devenir también en una destitución? Mire, no en lo absoluto, ¿no? Lo dijimos quienes actuamos de forma honesta, apegados a la ley, sobre todo y conocedores también de la capacidad de la Corte Constitucional. Insisto, en ningún momento, y revisen todas mis declaraciones en medios, nunca he personalizado mi situación indistintamente, mis opiniones personales, respecto a atribuir algún aspecto subjetivo a ningún funcionario público. El titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, confirmó también en esta entrevista de Noticias 7 que acabamos de observar que mantiene el cronograma para la designación del Contralor General del Estado. También hizo un recuento de la fase actual del proceso. Vamos a seguir escuchando. La fecha estipulada sigue en pie para que el 10 de octubre se designe el nuevo Contralor del Estado, aunque como lo dice el presidente del CPCCS, Allen Berbera. Dios mediante, y si no hay acciones de protección de por medio. Esto porque en otros concursos, como el de los vocales del CNE, se plantearon recursos judiciales que han demorado los plazos o anulado los avances obtenidos en el proceso. En ese caso específico, explica Vera, no había total justicia para los aspirantes al órgano electoral. Tenía un artículo que le daba 15 puntos a una persona por ser abogado, por tener cursos en derecho electoral. Y claro, pues las únicas personas que han hecho eso son quienes han trabajado ahí, lo cual limita de alguna manera la posibilidad de que cualquier ciudadano que nos está viendo. Pero retomando el tema del Contralor, autoridad que por cierto lleva 2 años sin oficializarse, tras calificar los perfiles mediante méritos de oposición, viene la siguiente etapa. Ya tenemos un cónclave en este momento, yo le digo cónclave, ¿no? Tenemos encerrados a 12 profesores haciendo 2000 preguntas, sin teléfonos, sin tablets, sin poder comunicarse con el exterior. Los académicos saldrán el sábado para que el martes se tome el examen de conocimientos y así sumar los puntajes para concluir un concurso que los 2 CPCCS anteriores dejaron pendiente. Pero lo único claro, y que se decía incluso en las administraciones anteriores, es que el periodo para el que fue designado Carlos Riofrío ya feneció. Riofrío es el reemplazo de Valentina Zárate, quien reemplazó a Pablo Celi, y quien subrogó al último Contralor Oficial, Carlos Polit. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, ya se conoce algunos de los perfiles que están puntuando en lo más alto de este primer, no examen, sino de esta evaluación de méritos de oposición, quienes cumplen según lo que se ha podido investigar y lo que hace esta comisión del CPCCS, de saber quiénes son los mejores perfiles, las mejores carpetas. Y están 2 personas que llaman mucho la atención. La primera es Alejandra Vivanco, quien fue subdirectora en la Contraloría de Carlos Polit, y de hecho la relacionan como una exfuncionaria muy cercana al excontralor que sabemos todos está en Estados Unidos, prófugo de la justicia ecuatoriana por temas de corrupción. Y también está Juan Falconi Puig, que fue abogado de Odebrecht, y lo relacionan en cambio con Pablo Celi, que fue el que subrogó a Polit y que también se encuentra en la cárcel, ese sí, aquí en el Ecuador, también por temas de corrupción.
Bien, y no solo de ese concurso nos conversaba el día de ayer el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, sino también del que se tiene pendiente para la renovación parcial de los miembros del Consejo Nacional Electoral, que aún ha estado dilatado. Y recordemos que tanto el concurso para Contralor, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y también la elección del defensor público han estado dilatados por alrededor de 2 años. No se ha podido realizar pues entonces estos concursos a tiempo y es por eso que urge ahora mismo que se realicen. En el caso del Consejo el Consejo Nacional Electoral, esta renovación parcial se podría dar ya una vez que culmine el proceso electoral que estamos llevando a cabo, que es de las elecciones anticipadas. En ese caso, la renovación sería de 2 consejeros que deberían ser removidos, que están actualmente. Una mujer y un hombre. Podría ser o Diana Tamaint o la consejera Estela Azuero, que son los que llevan desde el inicio de este proceso, o uno de los 2 consejeros hombres. Por paridad de género es como se debe dar esta transición. 7 de la mañana, 9 minutos. Vamos a hablar de otros temas. Le presentamos el Metro de Quito, que busca incorporar el servicio de Wi-Fi en las estaciones subterráneas. Para ello, la empresa pública realizó ya una rueda de negocios con socios estratégicos que inviertan en este proyecto de transporte urbano. Si usted tuvo la oportunidad de viajar en el Metro de Quito en su fase de prueba el pasado mes de marzo, recordará que dentro de las estaciones y los trenes no se cuenta con señal móvil ni internet. Para el municipio de Quito, contar con este servicio es una de las prioridades, y para esto se busca concretar alianzas para contar con conectividad dentro de las estaciones para el 1 de diciembre. Así lo explicó el gerente general de la empresa pública metropolitana Metro de Quito, Víctor Hugo Villacrés. Y por otro lado tenemos la publicidad. Estos 2 elementos representarán ingresos importantes para el metro, ingresos que se caracterizan por ser no tarifados, pero que permiten de alguna manera garantizar la sostenibilidad financiera del metro. Este 13 de septiembre, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y varios inversionistas mantuvieron una rueda de negocios. Estos fondos obtenidos por la publicidad se los denominan como no tarifarios, es decir, que no están dentro del costo del pasaje. Dentro del recorrido a los inversionistas se les mostró los espacios donde podrían explotarse publicitariamente. Por las instalaciones, constatando la seguridad que tienen estas instalaciones y cómo eventualmente conectarían sus diferentes artefactos tecnológicos para que puedan existir en una primera fase conectividad en las estaciones para los ciudadanos y en una segunda fase, ¿por qué no pensar en la conectividad en los trenes? Según la estimación del gerente del metro, la inversión proyectada que se espera es de $20 millones. A partir del 1 de diciembre arrancará el funcionamiento del Metro de Quito según el cronograma establecido por la misma empresa, donde además ya se dispondrá de varios métodos de pago como la cuenta Quito se mueve, la cual puede crearse a través del link metrodequito.gov.es. Manuela Bedón, Noticias 7. Estamos casi ya a 3 meses, ¿no? Más o menos de que se inaugure, de que veamos si es que se inaugura. Hemos tenido tantas fechas para su inauguración que estaremos entonces expectantes de lo que ocurre el 1 de diciembre. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Y por qué se llaman estos fondos no tarifarios? Es decir, que hay en otras regiones que incluso uno paga dentro del pasaje. Es decir, si a uno le toca pagar 45 centavos, podría pagar incluso 50 para este servicio y que se pueda financiar el servicio de Wi-Fi en el Metro de Quito. Lo que se está haciendo ahora entonces es que la empresa privada, a través de este acuerdo de publicidad que se pondrá dentro de las estaciones del Metro de Quito, pues también financie el Wi-Fi y la señal de teléfono que se deberá tener en los vagones dentro del Metro de Quito. Así que vamos a ver quién también es el ganador y si es que se logra hacer este concurso hasta antes del 1 de diciembre. Así es, esta estrategia se enmarca en la iniciativa que proponía Pavel Muñoz, que se llama Quito Invierte, que es justamente para poder tener la cercanía con fondos privados que puedan financiar este tipo de proyectos. En el caso es la conectividad dentro del Metro de Quito y también el tema de atraer la publicidad. Lo que se ha dicho es que las propuestas ya están sobre la mesa, son alrededor de 30 empresas que están interesadas en prestar servicios de conectividad de Wi-Fi al Metro de Quito y 8 publicidad. Sin embargo, estas se están evaluando para poder otorgar estos contratos y que se los den en diciembre. Lo que me queda la duda es que justamente si en diciembre también se menciona que va a ser la inauguración, tal vez todavía no estén estos servicios, sobre todo el del Wi-Fi disponible. Y ahí sería el problema, porque le contamos a la gente que no vive en Quito que si usted entra a las estaciones del metro, baja bastantes metros
valga la redundancia, y abajo no hay señal de telefonía ni hay internet, usted está de cierta manera incomunicado y seríamos el primer metro de Latinoamérica, y me atrevo a decir del mundo, porque incluso en Europa todos los metros, o la gran mayoría, tienen estaciones con Wi-Fi gratuito. Pasa en Santiago de Chile, pasa también en Madrid, pasa también en Buenos Aires, en Quito todavía no, y sí se necesita por cualquier tipo de emergencia. Sobre todo eso. Sobre todo por un tema de seguridad. Así y estos contratos serán adjudicados en el mes de diciembre. Y si la inauguración, como han dicho las autoridades, es sí o sí el 1 de diciembre, tentativamente entonces no tendríamos este servicio de conectividad desde el inicio del metro. Hay que separar incluso, ¿no? Porque es responsabilidad del municipio capitalino, de la empresa Metro de Quito, que haya esta ingreso de llamadas telefónicas. Eso es, digamos, un requisito para que inicie el funcionamiento del Metro de Quito, precisamente por lo que ustedes dicen, por seguridad. Es decir, si es que ocurre un accidente, debe haber la posibilidad de que haya comunicación. Lo apartes del Wi-Fi, que será también para los usuarios, que serían dos procesos diferentes. Unos con las empresas de telefonía móvil de aquí, del Ecuador, las operadoras, y otra la provisión de Wi-Fi, que es lo que se está buscando con estas empresas y con estos acuerdos. No es la primera vez que tenemos también estos acuerdos entre empresa privada y empresa pública. Recordemos, incluso, recordarán ustedes cuando teníamos las paradas de buses en la administración de Mauricio Rodas, en donde se hizo también un acuerdo similar. Ustedes ponen la publicidad, pero nos arreglan las paradas de buses. Fue muy cuestionado aquello porque nunca se estuvo detrás de las empresas privadas y ahora las paradas estaban destruidas hasta hace poco, hasta hace un año y medio prácticamente, que estaban en total desuso. Y eso es lo que se debe buscar, justamente esta colaboración entre las entidades públicas. Pero hay que estar detrás de privada, claro. Por supuesto, con mucha transparencia en cada uno. Pero entonces la publicidad del metro, por ejemplo, estaría en los vagones, quizás por fuera y por dentro. Se los vagones, o también en las estaciones, en las paredes, también en los puntos estratégicos de las estaciones del Metro de Quito. Esperemos que esto esté presente. Además que da una imagen agradable también, parte de la vista de las estaciones del metro, ¿no? Esperemos que sea así. Sí, además el diseño del metro es muy bonito. Por eso no me gustaría mucho ver tanta publicidad, porque me gusta el estilo que tienen, pero bueno, hasta en el estadio de fútbol lo que más hay es publicidad hoy en día. 8 empresas están interesadas en la publicidad, así que tampoco son demasiadas. Esperemos que se hagan presentes y que se cierren los contratos. 7 de la mañana con 15 minutos. Y Ecuador está situado entre los países mejor puntuados de la región por su alto nivel de conectividad, miren ustedes, y según un estudio de nivel de preparación digital, así lo aseguró la ministra de Telecomunicación, Viana Maino. Este estudio es el primero que se realiza en el país, según la cartera de Estado, que permite el trabajo en conectividad, regulación, cultura digital y una transformación digital. En infraestructura tecnológica, en el año 2022 se invirtieron $900 millones en el país. Alrededor del 90% de estos recursos fueron aportados por el sector privado en coordinación con el Estado. Medios colombianos reportaron desde la tarde de ayer que las autoridades de ese país confirmaron que el cuerpo del narcotraficante ecuatoriano Junior Roldán, más conocido como alias Junior, habría desaparecido del cementerio de Envigado, en Colombia, luego de que sujetos desenterraran el cadáver y se lo llevaran con destino desconocido. Según versiones, un grupo de hombres ingresó al camposanto de la parroquia Santa Gertrudis de Envigado, esto en el departamento de Antioquia, en la zona cafetera de Colombia, y profanaron la tumba para llevarse el cadáver del que fuera, por cierto, cabecilla de la banda Los Choneros, una de las más peligrosas del país. Hay que recordar, Junior Roldán fue asesinado con un tiro en la cabeza el pasado 6 de mayo, este mismo año, en un sector conocido como Puente Máquina, vereda del Mango de el municipio de Antioquia. Así es. El 18 de ese mismo mes, entonces fue enterrado. Su nombre era conocido en las 37 cárceles ecuatorianas y en los barrios donde hasta el momento se ha impuesto la violencia. Su alianza con la banda Los Choneros lo convirtió en un preso de alta peligrosidad. Sin embargo, y pese a ese historial delictivo en el que sumaban alrededor de 2 sentencias ejecutoriadas por asesinato, era una de las pocas personas presas a quien sí se le concedió un habeas corpus parcial.
Lo que se ha dicho desde Colombia es que uno de los trabajadores del cementerio de Envigado encontró abierta la puerta lateral izquierda de la entrada principal de este camposanto, por lo que empezó a sospechar que algo había ocurrido. La bóveda 30 del pabellón 18 estaba vacía y alterada. Se manejan dos hipótesis en este caso: que personas de la misma banda, es decir, de los choneros, lo sacaron, o que tuvo que ver con algún ritual satánico. Esto de acuerdo a lo que reporta la prensa de nuestro vecino país. La Policía Nacional y la Cancillería todavía no se han pronunciado al respecto, quizás no se lo haga, pero sí sabemos, bueno, que alias JR entonces fue asesinado en Colombia, y también se habló mucho de las causas para este asesinato. Entre ellas decían que era problemas con algunos de sus escoltas, incluso mencionaban de temas sentimentales. No se sabrá. Lo cierto es que él pidió salir de la cárcel de la penitenciaría litoral, y eso le terminó costando la vida, porque a los pocos meses tuvo un atentado en el Triunfo, donde él estaba, aquí en Guayas, se fue a Colombia y allí sí lo abatieron. Se escapó, claro, se quitó el grillete incluso. Bueno, ese es el final que tienen generalmente los cabecillas. Lo del ritual satánico también, pues hay que, sí, totalmente, Sí, llama mucho la atención, y esperar qué es lo que dicen las autoridades. Esta mañana la Penitenciaría del Litoral amaneció con un nuevo operativo. Esto en el marco del estado de excepción que rige para el sistema carcelario. El presidente Guillermo Lasso se pronunció a través de su cuenta de X. Vamos a leerlo. Así es, estas imágenes, las que vemos a continuación, fueron las publicadas por el primer mandatario a través de su cuenta X. Vamos a leer entonces lo que puso. Dice: Fuerzas Armadas y Policía de Ecuador ha ingresado al Centro de Privación de Libertad Esmeraldas y al Pabellón 1 de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil para hacer un operativo CAMEX. Los decomisos en las cárceles continuarán en el marco del decreto 823 relacionado con el estado de excepción. El objetivo es frenar a las organizaciones criminales y a sus colaboradores corruptos. Ese es el tuit que ha posteado ya el presidente Guillermo Lasso. Esto luego de que esté, por cierto, inhabilitada la cárcel de La Roca tras el explosivo que ocurrió, conocemos todos, estos días. Sabemos también, como información, alias Fito no está en la penitenciaría, no está en la cárcel 1, él está en la regional, que está dentro, sí, de este complejo penitenciario como tal, donde hay varias cárceles. Estos operativos, lastimosamente, también hemos podido registrar en otras ocasiones que lo que producen es que hayan intentos de amedrentamiento por parte de las bandas, pero en territorio, sobre todo contra las UPC de la policía. Hasta la fecha no hay información. Paulatinamente, conforme pasa el día, vamos a poder conocer qué están decomisando. Generalmente hay armas, artículos electrónicos, y también pueden encontrar lo que son estupefacientes. Y en estos operativos me llama la atención, y para que la gente lo note, también es muy posible que ya se están implementando los vehículos y también los implementos que importó el gobierno desde Turquía y de otros países para poder mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas, y que en este tipo de operativos estén mucho más preparados y la táctica y la estrategia sea mucho más reforzada gracias a vehículos como los que estamos viendo en pantalla. En esta ocasión, como ustedes ya lo han dicho, se realiza en la cárcel en Esmeraldas y en el pabellón 1 de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Esto ya lo hemos registrado también en otras cárceles, como en la de Cotopaxi, que se realizó hace poco la primera intervención en marco de este estado de excepción que rige el sistema carcelario actualmente. Además, también se han hecho en otros centros penitenciarios como La Roca, y en total de ellos, recuerden ustedes, hace algunas semanas incluso se decomisaron más de 1.100 municiones que tenían adentro los presos. En el caso de Cotopaxi se dijo que no se encontraron armas de fuego, pero sí armas blancas, y la requisa que se hizo en la cárcel de Cotopaxi incluso tuvo repercusión, como los coches bombas registrados aquí en la ciudad de Quito. Hasta el momento, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad no se ha pronunciado respecto de este traslado que habrían tenido quienes están dentro de la cárcel de la regional. Recordemos que ellos fueron evacuados por este explosivo que hubo en esta semana al ladito, en la cárcel de La Roca. Hasta el momento, como decimos, entonces no conocemos si es que nuevamente se ha llevado a las personas privadas de la libertad nuevamente a este centro carcelario. Hay que decirlo, y hablo de esto porque digamos, es
todas estas cárceles, Son todo la complejo. regional, Son la todas juntas, penitenciaría ¿no? y la Roca, están en el mismo espacio, casi muy al lado la una de la otra, y pues lo que pasa en una afecta también en la otra. Y hay un decreto, hay un estado de excepción que permite justamente que las Fuerzas Armadas ingresen a las cárceles para hacer operativos. Sin ese estado de excepción, eso no se podría. Eso sería ni siquiera la policía, sería únicamente el servicio de agentes penitenciarios. Pero mediante esta disposición ya presidencial y que está en vigencia desde hace más de un mes, lo que permite es que se articulen acciones entre las diferentes fuerzas de seguridad para poder intervenir, decomisar y, de ser el caso, también tomar algún otro tipo de acciones, como repeler cuando hay un intercambio de balas o un ataque por parte de los PPL, que bueno, en buena hora no ha sucedido. Son operativos sorpresa que inician temprano y pueden llegar a durar hasta 7 horas. 7:23 y bueno, les contamos que un delincuente fue abatido en el norte de Quito, donde se registró un intercambio de balas entre la Policía Nacional y los antisociales. Les tenemos más detalles de inmediato. Eran alrededor de las 5:15 de la mañana cuando la Policía Nacional identificó 2 vehículos sospechosos que transitaban por la Avenida de la Prensa. El patrullero que estaba en el sector, al percatarse de la presencia de estos 2 vehículos, empieza una persecución ininterrumpida. Hay uso progresivo de la fuerza y es así que los miembros policiales hacen uso del arma de fuego. En el momento que neutralizan en un vehículo queda neutralizado uno de los delincuentes. El delincuente abatido murió en el sitio y se identificó que dentro del auto viajaba una persona maniatada. Encuentra una persona que había sido secuestrada en el sector del bosque. En el interior del vehículo se encontró objetos con los que había sido maniatado. En este momento la persona secuestrada está poniendo la denuncia. De acuerdo a los indicios, se estaba llevando a cabo un secuestro express que fue frustrado por la policía, que señala además que este tipo de eventos se estaban dando con frecuencia en este sector del bosque. Es así que bajo la perfilación de vehículos sospechosos se da este enfrentamiento y la neutralización de uno de los delincuentes. También lograron determinar que el auto en el que viajaban los antisociales con la víctima fue reportado como robado. Debido al accionar de la policía, varias calles fueron cerradas por algunas horas en este sector muy transitado en el norte de Quito, en donde hay sorpresa y temor. Estoy preocupado, yo así pues trabajo por aquí mismo, pues recién me di, verás cuenta hoy cuando entré a la Verás 8. ¿Ocurren así ese tipo de cosas o la primera? Nunca yo verás visto que eso pase por acá, nunca. Primera vez. ¿Preocupado por el tema de la seguridad? Sí, preocupado. Todo el barrio está preocupado. Hasta el mediodía aún continuaban sobre la vereda los restos del auto siniestrado y también la sangre que daban cuenta del violento hecho que afortunadamente no pasó a mayores. Carolina Basante, Noticias 7. Mañana 45 minutos, de regreso con más información. Un miembro del grupo escolta presidencial se quitó la vida la madrugada del miércoles en la Casa Militar ubicada dentro del Palacio de Gobierno. En el siguiente reportaje conoceremos qué fue lo que ocurrió. Con una lamentable noticia comenzó el día Carondelet de este miércoles. A las 0:05 en la Casa Militar se encontró el cuerpo sin vida del cabo primero de las Fuerzas Armadas, Jimmy Guamán Ganazapa. Se presume que es un suicidio luego de lo que él culminó su servicio de guardia. Guamán era miembro del grupo escolta presidencial que se encarga de tareas como custodiar el Palacio de Gobierno y la seguridad del jefe de Estado. El hecho se registró en el dormitorio de la escolta militar, que es un tercer piso donde él tenía su alojamiento. La Casa Militar es el edificio contiguo al Palacio de Gobierno. La Policía Nacional llegó a ese lugar para investigar lo sucedido. Parece que son motivos personales. Esto ocurrió pasada la medianoche. Por el momento no se confirma si el cabo utilizó su arma de dotación, pero este aparente suicidio se sumará a la cifra de decisiones fatales tomadas en el año. Y es que hasta la primera mitad del 2023 se han reportado 192 suicidios, un 20% menos que en 2022 en el mismo periodo. Además, la Policía Nacional ha mencionado que las principales causas para quitarse la vida han sido problemas familiares, seguidos por sentimentales y económicos. En todo caso, hay luto en la escolta presidencial de Carondelet por la partida de uno de sus integrantes. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, con un impacto de bala en su cabeza es lo que se encontró a este miembro de la escolta presidencial, y veíamos en imágenes que aparecían los granaderos de Tarqui. Se ha hablado mucho en las redes sociales de que quien falleció era justamente integrante de este grupo, que para la gente
contarles que son quienes se ubican en la puerta de entrada a Carondelet, que están siempre inmóviles, quietos completamente. Las autoridades no han confirmado que él sea uno de los granaderos de Tarqui, pero lo que sí se puede decir es que todo granadero de Tarqui es miembro del grupo escolta presidencial. Y quien pues ha ocurrido este hecho y él deja a dos hijas en la orfandad. Así es lamentable lo que ocurrió el día de ayer en el Palacio de Carondelet.